Hola, hoy vamos a hablar de RIPs. Recordemos que en el video pasado aprendimos cómo generar y descargar nuestros RIPs desde SalupTools. Nos genera una carpeta en .zip que contiene cada una de las 5 estructuras básicas. El archivo AC o de consulta, archivo AF o de facturación, archivo AP o de procedimientos, el archivo de control y por último el archivo US o de ubicación del paciente. El archivo AC o la estructura de consultas tiene 17 campos. Está el número de la factura, el código de prestador de servicios, el tipo y número de identificación del paciente, la fecha de la consulta, el número de autorización, que en el caso de las atenciones realizadas por un profesional independiente no lleva número de autorización, el código CUCS de la consulta, la finalidad de la consulta, la causa externa, el código de diagnóstico principal y cada uno de los diagnósticos relacionados, si el paciente tiene diagnósticos relacionados. El tipo de diagnóstico principal, si es una impresión diagnóstica, un diagnóstico confirmado nuevo o un confirmado repetido. El valor de la consulta, el valor de la cuota moderadora en caso de tener convenios con entidades de medicina prepagada o EPS y el valor neto de la consulta. Aquí en el caso del valor de la consulta para los profesionales independientes va el valor neto de la consulta y en el valor neto a pagar igual va el valor real de la consulta. Esta es una estructura generada desde nuestra plataforma de SalupTools cuando se realiza todo el proceso. Cuando realizamos la facturación nos sale el número de la factura, código del prestador, tipo y número de identificación del paciente, fecha de la consulta. Como nos damos cuenta, el campo de autorización aparece en blanco. Luego viene el código CUCS de la consulta, la finalidad y la causa externa. El diagnóstico principal es un diagnóstico 2. El valor de la consulta, 0 en el copago o cuota moderadora y el valor real de la consulta. Esta es una estructura de consultas sin generar factura desde la plataforma. Sale de esta forma entonces. Aquí vienen los campos iniciales, la factura sale en 0, el código de habilitación, luego viene el tipo y número de identificación del paciente, la fecha de la consulta, el campo en blanco de la autorización, el código CUCS de la consulta y los demás campos salen en blanco. Hay algunos errores comunes en el archivo AC. Por ejemplo, tenemos algunos errores como colocar el código del diagnóstico y una finalidad de consulta diferente o colocar un diagnóstico a un paciente que es mayor de edad y colocarle un diagnóstico que es para un menor de edad. Y otro error muy común dentro del archivo AC es tener citas del mismo tipo en el mismo día. Por ejemplo, tener una consulta de primera vez en el mismo día. Esto genera que el archivo pues sea devuelto al momento de validarlo. Luego tenemos la estructura US o de ubicación del paciente o de usuarios, la cual tiene pues 14 campos. Está la identificación del paciente, el número de la identificación del paciente. En este caso aparecería como entidad administradora la Secretaría de Salud a la que pertenece la entidad, en el caso de los profesionales independientes. Si es un profesional que trabaje con una entidad de medicina prepagada o una EPS, aquí en el código de la entidad administradora debe aparecer ese campo. Luego viene el tipo de usuario, que recordemos que 1 hace referencia al paciente contributivo, 2 al paciente subsidiado, 3 al paciente vinculado, 4 al paciente particular, 5 a otros y 6 al paciente en situación de desplazamiento o desplazado. Para el tipo de servicios que brindamos en SalupTools, es muy usual que aparezcan a pacientes tipo 4 o 5. Luego viene el primer apellido del paciente, que es un campo obligatorio. Luego viene el segundo, que es un campo opcional. Luego viene el primer nombre, que es un campo obligatorio. Segundo nombre, un campo opcional. La edad
del paciente, es un campo obligatorio. Luego viene la unidad de medida de la edad, que si es años aparece 1, si es 2 es meses y si es 3 es días. Este campo se ejecuta cuando colocamos la fecha de nacimiento del paciente. Luego viene el sexo del paciente. Únicamente los validadores en este momento están tomando femenino o masculino. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Luego viene el código del departamento de residencia habitual. En el caso de Bogotá debe ser 11. En el código del municipio de residencia, en el caso de Bogotá debe aparecer cada una de las 19 localidades en la localidad en la que el paciente viva. Y luego la zona residencial habitual del paciente, puede ser urbana o rural. Esta es una estructura US generada de manera correcta. Aquí nos damos cuenta que aparece el tipo y número de identificación del paciente, la Secretaría de Salud de Bogotá. Este paciente aparece tipificado como 4, un paciente particular, primer apellido, segundo apellido, primer nombre. Y luego viene la edad, el tipo de edad de acuerdo a si es años, días o meses. Luego viene el sexo, el departamento donde vive, el municipio donde vive y que es una zona urbana. Este es un archivo US generado con campos sin llenar. Entonces aquí nos damos cuenta que aparece el tipo de identificación, el número, pero no nos aparece la entidad administradora del plan de beneficios. Este paciente nos aparece tipificado como un paciente contributivo, no tiene nombres, aparentemente tiene 23 años de edad, es masculino, pero no tiene departamento ni municipio donde vive ni zona de residencia. Y así podemos revisar diferentes campos que hacen falta en este archivo. Algunos errores frecuentes de la estructura US son edad fuera del límite para el tipo de identificación. Por ejemplo, podemos colocarle por equivocación a un paciente de 17 años cédula de ciudadanía y este es un error que nos devuelve los archivos cuando los pasamos en el validador. Lo mismo la zona de residencia permitida para el departamento y municipio. No podemos colocar como departamento 11 y el municipio 1. Debe aparecer 11001, que haría referencia a Bogotá y el municipio sería la localidad de Usaquén. Posteriormente vamos a hablar de la estructura o el archivo AF o de facturación. La estructura AF tiene 17 campos. Está el código del prestador, la razón social o apellidos y nombres del prestador, que es un campo obligatorio, el tipo de identificación, número de identificación del prestador, la fecha de la factura o la fecha inicial del periodo de facturación, la fecha de expedición de la factura que hace referencia al día de la consulta, la fecha de inicio del periodo a reportar, que es el primer día del mes, la fecha final del periodo a reportar, que es el último día del mes, código de la entidad administradora, en este caso sería la Secretaría Distrital de Salud, nombre de la entidad administradora, número del contrato, plan de beneficios, número de póliza. Estos campos para los profesionales independientes van vacíos, a no ser que tengan convenios con entidades de medicina prepagadas o EPS. Luego viene el valor total del copago compartido. Solamente se llena cuando tenemos convenios con entidades de medicina prepagada. Cuando somos particulares no, lo mismo que el valor de la comisión y el valor total del descuento. El valor neto a pagar por la entidad contratante sí lo colocamos tanto para profesionales que reporten como independientes como para entidades que reportan a EPS o medicina prepagada. Listo, debe ir sin separación de miles y sin signo pesos. El archivo AF, cuando se genera todo el proceso de facturación desde la plataforma de Salud Tools, sale con cada uno de los 17 campos: código del prestador, nombre completo, tipo y número de identificación del prestador, el número de la factura, la fecha inicial del periodo, la fecha
la fecha inicial del periodo, la fecha del periodo de facturación, la entidad administradora del plan de beneficios, el nombre de la entidad administradora del plan de beneficios. Luego vienen estos campos vacíos y posterior encontramos el valor total de la consulta. El archivo AF cuando no se factura desde la plataforma de SaludTools sale de esta forma. Entonces sale con el código de habilitación, el nombre del profesional, pero no sale el número de la factura ni la fecha en la que se realizó esa factura ni los campos del valor. ¿Listo? Posteriormente vamos a ver algunos errores comunes en el archivo AF. Y aquí, por ejemplo, uno de los más comunes es que el valor de la comisión sobrepase la cantidad de caracteres. ¿Qué quiere decir esto? La estructura tiene 15 campos y a veces le colocamos el signo pesos y el punto para separar los valores, y esto hace que una estructura tenga más de 15 campos. Luego viene el valor del copago, que debe aparecer en 0, no se le puede colocar X ni ningún otro campo. Otro error común es que el código de la entidad administradora no esté dentro de la tabla de referencia para el validador de esa Secretaría de Salud. Y otro error muy común es el periodo de facturación. Nosotros debemos colocar el primer día de cada mes y el último día de cada mes, independiente que sea un día hábil o no. Si colocamos otro día como el primer día del periodo de facturación, nos va a generar un error. Luego viene el archivo de AP o la estructura de procedimientos. Esta estructura tiene 15 campos, los cuales son número de facturación o número de factura, código del prestador de servicios de salud, tipo de identificación del usuario paciente, número de identificación del usuario en el sistema, que sería el número del documento del paciente, la fecha en la que se realizó el procedimiento, el número de autorización en caso de que este paciente venga por EPS o medicina prepagada, el ámbito del procedimiento, luego viene la finalidad del procedimiento, el personal que atiende, en este caso lo dejamos en blanco porque solo se reporta cuando son partos. ¿Listo? En el caso luego viene el diagnóstico principal, el código del diagnóstico relacionado, código del diagnóstico de la complicación si se presentó alguna complicación, la forma de realización del acto quirúrgico solo para los pacientes a los que se les diagnostiquen procedimientos quirúrgicos. Debemos revisar cuáles son las características entre la numeración del 1 al 5 y el valor del procedimiento. El archivo AP generado de forma correcta desde SaludTools sale con cada uno de los campos, el número de la factura, código del prestador, tipo y número de identificación del paciente, la fecha del procedimiento, código de la autorización en 0 porque es una entidad particular, el código del procedimiento, el ámbito, qué profesional lo ejecutó y el valor del procedimiento. Cuando no se llenan todos los campos, la estructura sale de esta forma, con campos faltantes. Uno de los errores o varios errores comunes que tenemos en el archivo AP es que colocamos diagnósticos, o mejor, colocamos procedimientos que hacen referencia a códigos CUCS que son relacionados con educación o con PIP, para que tengamos en cuenta que esos campos o esos tipos de consultas no se reportan en el archivo de procedimientos. Luego viene la estructura o el archivo CT o de control. Este archivo tiene 4 campos y está compuesto por el código del prestador de servicios de salud, la fecha en que remitimos los RIFs a nuestra Secretaría de Salud o a nuestro administrador del plan de beneficios, el código del archivo y el total de los registros que tiene cada uno de los archivos que estamos reportando, sea AC, AF, AP o el US. El archivo CT generado de forma correcta sale con cada uno de los campos, código de habilitación, fecha en la que estamos entregando del periodo de facturación y
cada una de las estructuras con la cantidad de ítems que lleva. El archivo se te ha generado de forma incorrecta, nos sale sin el código de habilitación y nos puede salir con algún faltante. Por ejemplo, en el caso del archivo AF nos sale solamente con un código único.